Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un canesú con diseños de pingüino. Feliz Navidad, feliz Navidad. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo canesú que tiene unos diseños de pingüino y está tejido para talla de 12 a 16 años y mientras vamos tejiendo, casi al final iré dando las instrucciones para talla de adulto en small y mediano. Para las personas que quieren tejer para tallas más pequeñas les pido mil disculpas, ya que el hacer todos esos cambios sería cambiar desde que empezamos el tejido hasta terminar, un cambio total por cada talla. Por eso he decidido que solo voy a dar las indicaciones para esta talla de 12 a 16 y para adulto de small y mediano. Para empezar a tejer este lindo canesú de pingüinos, empezaremos montando 86 puntos en las agujas de 4.5 milímetros. Se va a montar los puntos de la forma que a ustedes más les guste. En mi caso lo voy a hacer de forma elástica. Si quieres aprender diferentes formas de montar puntos, aquí arriba o acá abajo en caja de descripciones te voy a estar dejando 8 maneras diferentes de montar puntos y el número 3 será el que estoy utilizando en este momento de forma elástica. Tengo los 86 puntos montados de forma elástica. Ahora sí o sí necesitamos agujas circulares ya que vamos a hacer un canesú circular, pero en caso quieras hacerle la modificación de hacerlo abierto, también lo puedes hacer. La forma de leer los patrones será un poco diferente, ya cuando lleguemos ahí empezaremos con la explicación. Pero, por ejemplo, en estos 86 puntos, aquí agrégale unos 6 o 7 puntos de guarda. Unos 6 puntos al empezar y al terminar, aparte de estos 86 puntos que son los principales, ¿sí? Y ya lo puedes tejer abierto, en caso ese sea lo que desees. Vamos a hacerlo de forma circular. Escríbeme aquí abajo si es la primera vez, si no tienes mucha experiencia tejiendo de forma circular. Aún así, te recomiendo primero practicar antes de empezar con este canesú. Para empezar a tejer de forma circular, aquí voy a doblar a la mitad, más o menos, y jalar este cable, esa aguja. De esta forma unimos el tejido. Algo importante, esta parte de aquí que no esté enroscada, siempre ambos lados hacia la misma dirección, ¿sí? Así. Ya que tenemos los puntos ahí con la lana en el lado derecho, ven, en este lado voy a hacer lo siguiente. Este primer punto que está en la aguja de la derecha lo paso a la izquierda, allí, y esto podemos estirar un poquito para que sea un poco más fácil. Aquí que estire, ya que pasé el primer punto con la aguja, paso dentro de este primer punto y jalo este segundo por acá adentro, así, ¿ven? Y lo tejo allí. Una vez que lo tejí, coloco una marca para saber que aquí es donde va la vuelta. Si esto de acá les impide tejer o algo, lo siguiente que podemos hacer es este lado derecho lo voy a jalar, ya que tejimos ese primer punto, ¿ven? Así. Y ahora simplemente continúo tejiendo. Es mucho más sencillo ya tejer acá. Ya tejí el primero, que fue en derecho. Tenemos que tejer en punto elástico simple. Revés.
derecho, siempre las primeras vueltas va a ser tal vez un poco incómodo, un poco fastidioso, pero poco a poco, mientras el tejido va a ir creciendo, va a ir estirando y va a ser mucho más cómodo y sencillo. Por eso les digo, si no tienes mucha práctica, primero, antes de este canesú, practica aparte. Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Estoy llegando a la separación de las agujas, ¿ven? Revés, derecho. Recuerdo que termino en revés, allí. Y simplemente jalo este lado para que los puntos vuelvan aquí a la aguja. Cada punto es un suspiro. Y el lado que ya tejimos, vuelvo a jalar. Y verifico este lado que los puntos estén derecho, allí. Bien, me quedé en revés. Este lado se estira un poco, no importa. Si al terminar el tejido queda abierto, unas puntaditas y nada más. Terminé en revés, acá derecho. Y el primer punto que tejemos después de esta unión, jalamos un poquito para que se una. ¿Ve? Derecho y ahora sí, revés. Cada punto es un suspiro. Tejer es mi gran pasión. Termino con un revés, paso la marca y simplemente continuamos. ¿Ven? Tiene que continuar en derecho en caso ustedes se hayan hecho el cambio de color, de cantidad de puntos. Siempre igual. Derecho, revés. Como son, ya estoy en la segunda hilera y los puntos se estiran, lo podemos ir tejiendo de esta forma o de la otra forma que juntar, como les dije, las agujas, ¿sí? Allí, por ejemplo, podemos jalar si están incómodos, ¿sí? Y aquí ya continuamos, ¿ven? Entonces derecho, revés. Como vieron, es sencillo, solo tejer de forma circular. ¿Cuánto se va a tejer? Miren, en 2 hileras yo ya estoy haciendo 1 centímetro. Más o menos tejeré 6 hileras o 3 centímetros. Y cuando lleguemos allí, ya nos vemos. Una vez que terminé de tejer 3 centímetros en puntada elástica, corté la lana, amarré el color crema y he tejido solo una vuelta en color crema. Ahora vamos a hacer unos aumentos. Actualmente quiero que cuenten los 86 puntos. Quiero aumentar 34 puntos para terminar con 120 puntos. Entonces sería cada 2 puntos haremos un aumento. Bien, estos 4 primeros puntos lo había tejido lana doble con lo que había amarrado aquí, así que no se preocupen. El primer punto voy a tejer 1, 2, 3 y voy a hacer un aumento aquí, como una E o de la forma que ustedes elijan, ¿ven? Así, una E. Otra vez voy a tejer 3 puntos, 1, 2, 3, una E. Otra vez, 1, 2, 3, una E. A partir de ahora haremos cada 2 puntos
un aumento, ¿sí? Esto lo he hecho para tratar de que encajen más o menos la cantidad de puntos. Hasta ahora vamos tres aumentos, entonces dejo 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, 1, 2, aumento, y así ustedes van a continuar hasta tener 120 puntos en total. De repente aquí al final no coincide, tal vez tengan que hacer cada 3 puntos, pero cuenten y vayan distribuyendo los puntos para tener un total de 120 puntos. Cuando terminen esa vuelta y confirmen tener los 120 puntos, darán una vuelta más en color crema. Y allí nos vemos porque vamos a hacer las vueltas cortas de la espalda. Ya tengo aquí los 120 puntos. Recuerden que una vez que hemos terminado de hacer los aumentos, tejemos una vuelta más en color crema. Una falla que he tenido en los aumentos eran 3, aumento 3 durante 3 veces. Un poquito más lo pueden hacer porque en la parte de aquí casi al final me sobró muchos puntos, entonces pueden hacer un poquito más cada 3 puntos o cada 4 puntos en esta parte, o ustedes saquen la cuenta y distribuyanlo como mejor crean conveniente, ¿sí? En esta parte de acá no me coincidió igual que acá, pero bueno, tengo los 120 puntos. Esta marca que habíamos colocado aquí para reconocer dónde empezábamos la siguiente vuelta, a partir de allí, de esta marca hasta acá, he contado 20 puntos y he colocado una marca, luego 10 puntos y he colocado otra marca. Igual para este lado, de la marca central hasta acá, 20 puntos, y de esta marca hasta acá, 10 puntos. En total hay 30 puntos aquí y 30 acá, que nos servirá para hacer las vueltas cortas. Ahora voy a arrimar los puntos y aquí, por si acaso si no lo dije antes, donde está la marca, donde nos guiamos para saber cuántas vueltas vamos, esto es la parte central de la espalda, ¿sí? Bien, ahora aquí doblo y voy a jalar el cable que está suelto, o el otro cable, para continuar tejiendo. Juntamos los puntos allí. Voy a tejer hasta llegar a la primera marca, que es en color amarillo. Voy a tejer los 30 puntos todo en derecho. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Paso la marca, me quedan 10 puntos para llegar al color amarillo. Tejiendo con mi dori, tejiendo dodobu, mi dori doriri, tejiendo con mi dori. Llegamos aquí, ya retiro esta marca, ¿sí? Paso este punto que sigue sin tejer a la aguja de la derecha, paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto y voy a voltear el tejido y tejeremos todo en revés hasta, miren, este es el punto central, voy a tejer hasta llegar hacia el siguiente, en este caso el color naranja, todo esto hasta el último de las marcas. Como estamos en la parte de atrás, en revés, y en esta parte tener cuidado para que no se haga un huequito. Vamos a juntar o jalar un poquito ese lado, ¿sí? Para que luego no se haga un huequito. Dejo acá todo en revés hasta la siguiente marca. Y recuerda que apoyas muchísimo al canal dejando tu lindo like y suscribiéndote. Llego aquí, retiro la marca, paso este punto sin tejer, la lana lo paso hacia adelante, devuelvo el punto y giro el tejido. Ahora estamos por adelante, ¿ven? Ahora voy a tejer todo en derecho hasta llegar otra vez a esta marca
del otro lado. Con cuidado en este lado para que no se nos haga un agujero. Jalamos un poquito allí. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori, un arte que me hace renacer. Llevo otra vez a la última marca de este lado, lo retiro y hacemos lo mismo. Paso el punto sin tejer, paso la lana hacia adelante, devuelvo el punto y ahora por la parte de atrás tejo todo en revés hacia la última marca. Ya estoy llegando otra vez hasta esta última marca que retiro y hacemos lo mismo. Paso el punto sin tejer, la lana hacia adelante, devuelvo el punto y giro. Ahora voy a tejer una vuelta entera. ¿Ya? Quiero primero que vean que este lado, que es la espalda, tiene más hileras. Seguramente creo que tiene 4 hileras más, que viene a ser 1 centímetro más a comparación de la parte de adelante. ¿Ven? Adelante y la espalda. Voy a tejer toda una vuelta hasta llegar otra vez aquí, ¿sí? Todo. Algo importantísimo que quiero decirles antes de continuar. ¿Ven? Tejo aquí y se nota este punto donde nosotros habíamos hecho el cruce, ¿recuerdan? Este punto o esta lana que habíamos cruzado, ¿ven? Lo levanto y agarro junto con este punto y los tejemos juntos. Así. ¿Ya? De esta forma para que no se note tanto ese desnivel. Y acá o no se haga ningún huequito, ¿ven? Ahora tejo hasta la siguiente, que creo que eran 10 puntos que había que tejer. Esta es la vuelta donde hacemos todo en color. Acá viene. Acá está, ¿ven? Levanto este junto con este y tejemos juntos esos 2 puntos. Así. ¿Ven? Que no se nota ahí. No va a quedar ningún huequito, ningún agujero. De esta forma creo que va a quedar mucho mejor. Bien, ahora sí terminemos esta hilera, que es ya todo en color crema. Así se está viendo el tejido después de haber hecho las vueltas cortas en la espalda y luego de las vueltas cortas hice una vuelta en color crema. Para tener una idea de cuánto mide, recuerden que este es el centro de la espalda. Tiene 3 centímetros en la espalda y adelante tiene 1,5 centímetros. Bien, ya que estamos ahí, vamos a traer el color rojo y el color verde. Aquí en el color crema lo voy a amarrar. Ya es opcional esto de amarrar, pero en realidad yo sí prefiero para evitar que se esté moviendo el punto o se desate. Acá lo amarramos y acerco bien en este lado, ya que vamos a tejer con los 3 colores allí. Bien, pueden tejer de forma occidental, inglés, como deseen. Bien, voy a empezar con el color. Puede ser el verde, un verde, un rojo, un amarillo. Ahí está. Y vuelvo a repetir. Un rojo, un verde, un rojo, un crema. Puedes tejerlo de la siguiente forma también, ¿sí?
En la mano derecha puedes tener 2 colores o uno como desees. Toca el color verde, rojo, blanco, nuevamente, verde, rojo, blanco. Así vas a tejer toda esta hilera. Importante, no juntes los puntos y estés jalando, porque si no esta parte del tejido va a quedar así encogido, siempre los puntos sueltos, para que en la parte de atrás, ven, va quedando de esta forma. Voy a tejer esta primera vuelta de esta forma. Terminé de dar la primera vuelta y esta segunda empiezo con el color crema, luego corremos al color verde, y color rojo. Ahí está, nuevamente. Ahora es blanco, verde, rojo, blanco, verde y rojo. ¿Ven? De esta forma. Ya he terminado de hacer 4 hileras de la forma que les enseñé, que será verde, rojo, blanco, verde, rojo, blanco, ¿sí? Las siguientes 3 hileras se van a guiar que siempre encima del color rojo va a ir el verde y ahí empiezan verde, rojo, blanco, verde, rojo, blanco. ¿Ven? La siguiente hilera encima del rojo está el verde. ¿Ven? Así tejí 4 hileras para que vaya quedando inclinado los colores como si fueran estas barritas o estos caramelos, bastón de caramelos. ¿Ven? Todo ha quedado así muy lindo por 4 hileras. Una vez llegué ahí, corté el color rojo, el verde lo he mantenido porque con el verde es con el que vamos a hacer el diseño de pingüinos. Pero cuando hemos terminado estas 4 hileras, he tejido una hilera en color crema. Y cuenten, debemos de tener 120 puntos. Vamos a aumentar 50 puntos. Voy a tejer 1, 2, 3, 4, 5 derechos, un aumento. 1, 2, 3, 4, 5. El segundo aumento. Nuevamente. 1, 2, 3, 4, 5. Tercer aumento. Y a partir de aquí, cada 2 puntos, un aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. 1, 2, aumento. Así van a continuar. Aquí al final van a tener que hacer también cada 5 puntos. Pero traten que coincida el aumento de 50 puntos. El total de todos los puntos debe de ser de 170. Así que aumenten según lo que ustedes crean conveniente. En este caso les estoy diciendo cada 5 durante 3 veces y luego cada 2 puntos un punto. Y acá al final también cada 5 veces lo harán. Cuando terminen esta hilera de aumentos, tejen una hilera más en color crema y allí nos vemos para hacer ya el diseño con el color verde, los pingüinos. Tengo en total los 170 puntos y a partir de ahora vamos a tejer con estos dos colores porque con el color verde haremos el diseño de pingüinos. Los patrones que están apareciendo al lado izquierdo lo pueden descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Bien,
Algo importante, si estás tejiendo con agujas circulares, quiere decir el suéter así en canesú cerrado, los patrones se van a leer de derecha a izquierda, siempre dando así en círculo. Si lo estás tejiendo con agujas rectas porque quieres hacer en la parte de aquí que esté abierto para los botones, pues tejerías la hilera de cuando estás por adelante, se leerían los patrones de derecha a izquierda, pero cuando estés por la parte de atrás donde se teje en revés, tejerías viendo los patrones de izquierda a derecha. Pero como ahora vamos a tejerlo con las agujas circulares, nos vamos a concentrar más en tejerlo de forma circular. Con el primer punto. Vemos que el primer punto es en color crema. Tejo un derecho. Seguidamente vemos dos de color verde. Con la mano derecha tejeré en inglés o si deseas, como les dije, en continental los dos colores. Dos. ¿Ven? Seguidamente un blanco. Si es bordado en punto cruz, puedes ver que es tejer según como indican, ¿ven? Es en verde. Es en blanco. Ahora, he colocado aquí, como el diseño tiene 34 puntos, he colocado 34 y una marca, para que así nos podamos guiar mucho mejor cuando terminamos un patrón y luego se vuelve a repetir, ¿ven? Que en total serían 5. 1, 2, 3, 4 y 5 patrones que se van a tejer. Continuamos con 4 verdes. Aquí lo importante es fijarse bien que estamos tejiendo con el color que corresponde. Un error y luego cuando terminamos nos damos cuenta que no coincide. Los 4 siguientes puntos en color crema. 2, 3, 4. Un verde, 4 blancos. 1, 2, 3, 4. 4 verdes. 1, 2, 3, 4. 3 blancos. 1, 2, 3. 2 verdes. 1, 2, un blanco y 2 verdes. 1, 2. ¿Ven? Ahí se ha terminado el patrón. Importantísimo, y vuelvo a repetir, no junten los puntos y jalen la lana porque el tejido quedaría así encogido, siempre dándole su espacio para que, ven, en la parte de atrás tenga su separación o el espacio correcto. Podemos ver también aquí en color que hemos hecho en rojo, verde y crema, cómo queda por atrás. Y aquí volvemos a tejer desde el punto 1. ¿Ven? Como hicimos aquí, que sería, ven, regresamos al punto 1, un blanco, 2 verdes, un blanco, 2 verdes, 3 blancos, 4 verdes. Y así ustedes van a ir repitiendo. Termina del 1 al 34 y nuevamente repiten del 1 al 34. Cuando terminen toda esta hilera, nos vemos en la vuelta 2. Terminé la primera hilera. Ahora nos vamos con la hilera 2. Nuevamente vemos que el primer punto es en color crema. Allí. Y 5 de color verde. 1, 2,
3, 4, 5, 2 blancos o 2 cremas, 1, 2, 2 verdes, 1, 2, 3 blancos, 1, 2, 3, un verde, 7 de color crema, 7, un verde, 3 cremas, 2 verdes, 2 cremas, 5 verdes. Tejer, tejer, tu cara fiel es una sación sin igual. Solo quiere ha comprado su pasión, sabe lo que es volar. ¿Ven? Aquí están los 34 puntos. Y así es como está viéndose. Aún no se va a notar hasta que empecemos a avanzar. Vieron que es muy sencillo, solo lo importante es guiarse y ver bien el color que continúa. Este es sencillo porque es con 2 colores. Imagínense si tuviera 3, 4 o 5 colores por combinar. Bien, la hilera 3. A partir de ahí ustedes ya van a tejer solos porque ven que es sencillo. ¿Cómo sería la hilera 3? A ver, díganme ustedes. Serían 2 cremas, 3 verdes, 2 cremas, 2 verdes y así van a continuar guiándose. ¿Ven? Vamos a tejer hasta la hilera 7. Nos veríamos en la hilera 8 donde quiero hacer unos aumentos más. Así que terminen hasta la hilera 7 y ahí nos vemos. Así se está viendo hasta el momento. He tejido hasta la hilera 7. ¿Ven? Recuerden que si yo volteo, los patrones están al revés. Este viene a ser la cabecita de los 2 pingüinos. Bien, ahora para la hilera 8 vamos a continuar tejiendo. Esos espacios en blanco, no sé si los dije anteriormente, no se cuentan, no se preocupen, ni siquiera lo miren, no se teje, ¿ya? Simplemente guíense desde la parte donde está en colores. Para la hilera 8 vamos a hacer aumentos. Va a ser los aumentos aquí para que se guíen. Estos son corazones, un corazón, otro corazón. Entre ellos hay 9 puntos, el punto del centro. Este de aquí se hará un aumento antes y un aumento después. De todas maneras, con las marcas que hemos colocado de 34 puntos, acá está la marca, sabemos que aquí ya continúan los aumentos. Igual que en este lado de aquí. ¿Ven? Entonces, acá hay 5 puntos. Haría el primer aumento, 1, tejo un punto y aumento. ¿Sí? Como son 5 diseños, se va a aumentar 10 puntos en total. Quiere decir que si tenemos actualmente 170, terminaríamos con 180 puntos. ¿Bien? Y continúo aquí, que son 3 puntos en color crema y 9 en color verde. 1, 2, 3, 4. Cuando son muchos puntos los que se tienen que tejer, pueden enroscar. Por ejemplo, acá 4 y lo tejo por detrás del crema. Así vamos a ir avanzando un poquito el otro color para que no sea un cruce tan largo las lanas. Pueden hacerlo así o no. Bien, vamos acá 5, 6,
7, 8 y el noveno otra vez lo hago por aquí atrás. 9. ¿Ven? Ahora tocaría 2 blancos, un verde, 3 blancos, un verde, 2, 9 verdes, 1, 2, 3, luego por atrás, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tejo estos 3, 1, 2, 3. Paso la marca y recuerden aquí los aumentos. Aumento, un derecho, aumento y repito aquí 3 blancos, 9 verdes, igual como hemos hecho. Bien, van a continuar tejiendo guiándose de los patrones hasta la hilera 12. En la hilera 13 nos vemos para hacer nuevamente los aumentos. Ya avancé hasta la hilera 12. Así estamos viendo. ¿Ven qué bonito se ve? No puedo estirar mejor porque por las agujas que no son tan largas, pero ven, así se está viendo un pingüino, 2 pingüinos y acá un corazón ya terminado. Muy lindo. Pasamos a la hilera 13 donde nuevamente haremos los aumentos. Entonces aquí recuerdan que es en el medio del corazón. Son 5 que hay, ¿verdad? Entre corazón y corazón hay 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí un aumento, un derecho, como hemos estado haciendo anteriormente. ¿Ven? Un aumento. Y ahora sí, continuamos con los patrones. Que sería aquí 3 derechos. 1, 2, 3. 1 verde, 2 cremas, un verde, 7 de color crema, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, un verde, 7 de color crema, 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7, un verde y nuevamente 7 de color crema. 2, 3, 4, 5, 6, 7, un verde, 2 cremas, un verde, un crema, paso la marca y otra vez aquí repetimos los aumentos con el color crema, ¿verdad? Dejo uno y este el del centro. Aumento, 1, aumento. Creo que en el anterior aquí me equivoqué, ¿no? Acá eran 2. Después la marca dice aumento, 1 aumento, no.
tenía que ser, la marca estaba un derecho y aquí recién era un derecho, aumento, un derecho, aumento y luego 2. Sí, acá estoy viendo, ¿verdad? En este me equivoqué, así que corrección. O si ya lo han hecho igual que yo, no hay problema, no se va a notar. Bien, aquí sí, ya son 2 derechos. 1, 2 y se vuelve a repetir un verde, 2 cremas, un verde y 7 y así repiten. Bien, llegan aquí otra vez y recuerden que el centro de estos 5 puntos en crema, aquí, derecho, aumento, un derecho, aumento. Si tenemos 180, estamos aumentando en esta hilera 10 puntos, terminamos con 190. Ya tejí hasta la hilera 17. Vean lo bonito que se está viendo. Por adelante y por atrás obviamente tenemos todos los cruces. Hasta la hilera 17 vamos a medir. Desde que hemos empezado hasta acá hay unos 15 centímetros. Hilera 18 vamos a hacer otros aumentos. Aquí empezamos tejiendo 2 de color crema y en este haremos el aumento. Aumento, un derecho, aumento. Y ahora tejemos 8 en color crema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5 de color verde. 4 de color crema. 3 verde. Como les digo, siempre que van tejiendo vayan viendo que coincida, que no se hayan equivocado y corrido más allá o se olvidaron un aumento, por ejemplo. ¿Sí? Tienen que ir viendo que todo vaya coincidiendo igual que en los patrones. Nuevamente 4 de color crema. 5 verde. 6 cremas. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo conmigo. Un arte que me hace renacer. Paso la marca. ¿Ven? Este es el primer diseño. Y ahora nuevamente los aumentos. Que tejemos 2. Y aquí hacemos los aumentos. Un aumento, un derecho, un aumento y luego continúan otra vez acá con 8 blancos o crema, 5 verdes y así continúan. Y al terminar esta hilera tendríamos 200 puntos en total. Cuando terminen la hilera 18 de aumentos, ustedes van a tejer hasta la hilera 19, que es los patrones, y luego la hilera 20, ya tejen toda la vuelta solo en color crema, la hilera 20. Y luego de ese nos vemos para hacer ya unos aumentos más. Ya terminé de tejer todo el patrón.
Una vez que hemos terminado hasta la hilera 19, les dije una hilera o una vuelta en color crema, he tejido 2 vueltas, ¿ya? Así se está viendo, ¿ven? Qué lindo los pingüinitos con corazoncitos. Y ahora voy a hacer, cuenten, tenemos 200 puntos. Ahora voy a aumentar 22 puntos. Voy a empezar aquí tejiendo 2, 3, 4, 5 primeros puntos y voy a hacer acá un aumento. Un aumento. Y ahora será cada 9 puntos un aumento. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Un aumento, ¿ven? Y así cada 9 puntos. 1, 2. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. 8, 9 y aumento. Así hasta completar y tener 222 puntos en total. Cuando terminen y tengan 222 puntos, tejerán 3 o 4 vueltas más manteniendo la misma cantidad de puntos. Aquí ya terminé de hacer todos los aumentos, he contado y tengo 222 puntos y ya tejí 3 vueltas más en color crema. A continuación vamos a hacer nuevamente unos aumentos. Si tenemos 222 puntos y aumentamos 21, terminaríamos con 243 puntos. Entonces empiezo tejiendo 6 puntos y hago el primer aumento. Y ahora será cada 11 puntos. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 puntos, aumento, y este es un contador de puntos, ya no tengo que estar, acá vamos con el segundo aumento. Nuevamente 11 puntos. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. 11, aumento. Y de esta misma forma vamos a ir tejiendo cada 11 puntos un aumento. Cuando terminemos esta vuelta y tengamos 243 puntos, haremos esta combinación de colores nuevamente. Amarraremos el color rojo y volveremos a hacer 4 hileras, igual que esto, ¿no? Terminé de tejer hasta donde les indiqué. Bien, que hicimos aquí 21 aumentos, nos quedamos con 243 puntos. Y luego hemos tejido tal como habíamos hecho aquí arriba antes, ¿verdad? Que son 4 hileras tejiendo con los 3 colores. Ahora, en la siguiente hilera he cortado ya los colores verde y rojo, ya no lo voy a utilizar. Y vamos a hacer los últimos aumentos. Serán cada 9 puntos, ¿sí? Primero al empezar, acá tengo la marca, ya tejí 2, 3, 4, 5 puntos y aquí hago el primer aumento. Siguiente, son cada 9 puntos, ahora sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aumento, nuevamente 9 puntos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y aumento. Así hasta completar y tener un total de 270 puntos. Se estaría aumentando en total 27 puntos, ¿sí? 27 puntos que se estaría aumentando y el total de 270 puntos. Si ustedes quieren tejer para talla más grande, en esta parte de aquí, por ejemplo, donde habíamos hecho 21 aumentos, podrían hacer 34 aumentos aquí
y aquí un poquito más de 34 aumentos para conseguir unos 300 puntos en total para talla de adulto. Y esto estoy hablando en una talla mediana, ¿sí? Tener unos 304 puntos para adulto estaría bien, para talla mediana, ¿sí? Obviamente también en el largo. Este de aquí tiene un largo de 20 centímetros para esta talla de 12 a 16 años, está bien. Para una talla small puede ser 22 puntos y una talla mediana hasta 22 centímetros, perdón, y para una talla mediana 23-24 centímetros que tejerían. Y en este caso simplemente continuarían tejiendo todo en el color ya crema o en el color que han decidido, ya sin ningún diseño. Aquí ya tengo terminado con los aumentos, he contado y verificado y tengo los 270 puntos para esta talla de 12 a 16 años. Ahora lo doblo a la mitad, ¿ven? Y nosotros tenemos o hemos tejido 5 diseños de pingüinos, ¿ven? Este sería uno. Este de acá ustedes lo van a centrar, ¿ven? Si yo volteo, acá se nota un poco que fue la unión y las vueltas cortas que hicimos en la espalda. Acá tenemos. Y de estos 5 pingüinos, uno, el del centro, ¿ven? Busquen cuál es el centro. Se pueden guiar del corazoncito y aquí, para que quede bien centrado. Y de allí van a distribuir 77 puntos para el delantero, 58 puntos para cada manga, 77 puntos para la espalda y para la otra manga 58 puntos. Ya tenemos los 270 puntos. Estás tejiendo para otra talla más grande, pues de la misma forma, busca el centro. Si tienes los 290 puntos, creo que es para la talla small, ¿no? 290, pues esos puntos de más divídelo entre 4 y vas a distribuir, ¿sí? Fíjate aquí que cuando juntes, esta es la marca de la manga, aquí. Si tú crees que es muy angosto, le pones un poquito más. Si crees que el cuerpo es muy angosto, pues también. De todas maneras, seguramente, en mi caso, por ejemplo, yo siento que el cuerpo es un poquito angosto. Entonces, a la hora que vayan a tejer el cuerpo y las mangas, pueden aumentar aquí 8 puntos más o 10 puntos, ¿sí? A la hora que unen. ¿Cómo se hace eso? Pues ya tenemos muchos tutoriales de suéter donde muestro cómo hacer los aumentos aquí para manga y cuerpo. En este tutorial solo está dedicado para hacer este canesú. Si no, no me va a dar tiempo para mostrarle otros tutoriales más. Bufanda de suavidad, cada punto es un verano feliz. Navidad, feliz Navidad.